Bien, ¿cómo están a todas y a todos? Muy buenos días. Muchísimas gracias por seguirnos en la transmisión del CIS. Mi nombre es Giovanni Samanamud, soy director del Centro de Investigaciones Sociales. Tenemos el agrado hoy de presentar un texto. El texto se llama Los nietos del proletariado urbano, movilidad social intergeneracional y dinámicas de estratificación en familias obreras de La Paz. Tenemos el gusto de contar con la presencia de los dos autores. Eduardo Paz, que es básicamente exdirector del CIS, así que, y también a Sergio Patricio, que es investigador que también ha colaborado con este texto. Les quisiera aclarar que por un asunto estrictamente del tema de la pandemia y lo demás, algunas presentaciones las estamos haciendo en formato digital. Aquí tengo el texto, se va a colgar este texto a partir del día de mañana, pero el siguiente mes les prometemos que lo vamos a tener ya impreso para que las personas que les gusta tenerlo así en físico lo puedan tener. Además, vale la pena contar con el texto y leerlo, porque hay siempre la perspectiva de tener una cultura física, es decir, tener el libro, ¿no? Bien, quisiera decirles un poco la dinámica. Un poco queremos salir de lo convencional porque vamos a plantearles algunas preguntas para que nuestros dos invitados nos puedan reflejar el proceso más bien de construcción del texto, ¿no? Que me parece que es mucho más importante para la dinámica del proceso de investigación, porque por lo general siempre hay una idea un poco positivista en el sentido de que primero se explican los hallazgos. Pero aquí quisiera más bien romper un poco el protocolo con los dos investigadores para poder empezar con otro tipo de dinámica que refleje un poquito lo complejo, lo difícil y lo importante que es la construcción del conocimiento y las dificultades que se tienen. Bien, Eduardo, voy a presentar, sin embargo, aunque los conocen seguramente, Eduardo es doctor en Ciencias Sociales, ha estudiado en el Colegio de México, ha hecho su maestría en el CIDES, en Ciencias de la maestría en la UMSA, en el CIDES, es licenciado en Sociología en la UMSA, también tiene varios textos, ha publicado varios artículos, perdón. Eduardo, tu saludo, muy buenos días. Giovanni, muy buenos días. Agradecerte profundamente, porque como tú comentabas, a mí me ha tocado en algún momento pasar como funcionario de esta institución, entonces sé el trabajo arduo que hay que realizar para que un texto que es una investigación, un informe de investigación, pueda ver la luz como una publicación. Entonces, muy agradecidos contigo por este esfuerzo. Sabemos que son batallas constantes con la burocracia y todo aquello. Entonces, agradecidos contigo, con el Centro de Investigaciones Sociales y con pues, los anteriores directores, Amaro Villanueva y Farid Rojas. Gracias, Eduardo. Quisiera, bueno, también que se presente Sergio Ramírez. Sergio Ramírez. Sí, ¿qué tal? Buen día. Bueno, un gusto estar aquí. Creo que ha llegado por fin la ocasión en que podemos presentar este texto. Ha sido una investigación de un año más o menos, entre el 2017 y el 2018, más los arreglos, la edición, etcétera. Entonces, muchas gracias, Giovanni, por la invitación. Es un gusto haber trabajado en el contexto del CIS y sus convocatorias, y bueno, estamos aquí para charlar y ver, ¿no?, qué surge a partir de lo que nos podía escribir. Bien, empezaremos. Una de las cosas que todos podemos decir sobre el tema de lo social es que todos tenemos una opinión. Y evidentemente creemos también que la movilidad social, es decir, la gente que cambia de una clase a otra clase, más o menos uno se explica por qué razones. Y hay una especie de sentido común sobre esa relación, y más sobre todo en el caso del grupo de estudio con los cuales han trabajado, que en este caso sería del proletariado, ¿no? En ese sentido, mi pregunta es, ¿qué rupturas han podido identificar ustedes con ese sentido común que tenemos en la sociedad sobre cómo se da la movilidad, de qué manera se da y cuál es la característica específica en el caso del proletariado? Bueno, creo que primero heredamos una tradición historiográfica muy fuerte que induce fácilmente en Bolivia a pensar
que no hay movilidad social. ¿Por qué? Porque se concibe muy rápidamente, tanto por una herencia del marxismo de manual, pero que también tiene que ver con la historiografía del 52, de que vemos la sociedad como dos grandes bloques enfrentados, uno de los dominantes y otro de los dominados, como algo que ha transcurrido por la historia de 500 años del Alto Perú y de la República y luego el Estado plurinacional. Pero estos dos bloques que tienen una zanja entre los dos que impide que se pueda saltar, que se pueda transitar de un lugar al otro. Entonces, ese es el primer punto. Supuestamente somos una sociedad donde hay una inmovilidad social. Quienes nacieron del lado de los oprimidos, de los jodidos, de los que no tienen recursos, están condenados a quedarse ahí. Cuando me parece llamativo, porque nuestra propia historia alternativa muestra más bien una cantidad de recursos sociales y políticos muy importantes de los sectores oprimidos, pero también hay que considerar decadencias recurrentes de las clases dominantes. Hablamos de las clases dominantes como ese bloque consistente que hubiera gobernado 500 años, pero en realidad lo que encontramos, hay trabajos de William Lofstrom, de Dennis Arnold, que muestran pues estas decadencias de las clases dominantes que por supuesto vuelven a recomponerse. Este no es un alegato por decir que no hay clases dominantes. En cualquier momento vamos a encontrar clases dominantes que acaparan recursos y todo aquello, pero que no necesariamente son las mismas. Y particularmente en Bolivia, a diferencia de otros lugares como Argentina, que tiene unas élites muy, muy duras, unas tradiciones familiares de 150, 200 años de ser poderosos, en Bolivia es un poco más matizado. Y el reverso de esta moneda, y es una cosa que se ha puesto mucho de moda con la restauración de la ideología conservadora, es que pues todo tiene que ver con el mérito. Si una persona se esfuerza y le echa ganas y estudia y se sacrifica, va a salir adelante. Que también es una lectura excesiva, porque evita considerar todas las condiciones en las que un actor social va a desarrollar su actividad. Y justamente lo que hacemos en este trabajo, en Los Nietos del Proletariado, es ver cómo un individuo primero es parte de una trama familiar, donde algunos pueden estudiar, otros apoyan, otros trabajan, algunos formales, otros informales, y desde ahí se despliegan trayectorias donde, por ejemplo, algunos hermanos tienen que entrar pronto a trabajar para que los otros puedan profesionalizarse. Entonces, no hay ese individuo que por su mérito y su grandeza logra ascender, pero tampoco estamos en una situación donde es imposible moverse. Es decir, la gente trabajadora mueve sus recursos, los acomoda de una forma, hace apuestas, y muchas veces estas son exitosas, pero también vemos en el libro cómo hay casos más exitosos, condiciones que facilitan ese ascenso social, pero también hay otras situaciones que pues lo impiden. Digamos, entre los trabajadores textileros vemos que hay carreras muy cortas laborales, mucha presión de competencia y se les hace más complicado. Entonces, un poco para empezar, mencionaría esos elementos, digamos, entre la meritocracia individualista liberal, que algunos creen que existe, pero nosotros no encontramos evidencia para ellos, o este otro reverso de Bolivia es una sociedad inmóvil de dominados y dominantes, y no hay más nada. Creemos que más bien esta apuesta por la movilidad social significa encontrar cuáles son los modos en que se reproducen privilegios, se reproducen desigualdades, pero también son desafiadas. Bueno, Sergio, continuando con eso, otra de las cosas que también se asumen tiene que ver mucho con el tema étnico, ¿no? Con el tema étnico. Y desde los trabajos que se han hecho desde el 52, pasando por Zabaleta, entendemos perfectamente que hay una connotación relacionada
con ese carácter étnico con la población boliviana. ¿Hay algo específico que se pueda mencionar al respecto en función del trabajo que ustedes han hecho? Sí, bueno, justamente continuando con esto de las rupturas que nos preguntabas en un inicio, yo diría que lo que hemos intentado con Edu ha sido hacer dos rupturas, ¿no? La primera es una ruptura política, digamos, en el sentido de que el campo de las ciencias sociales está muy afectado por la política, ¿no? Algo que he podido notar en la revisión bibliográfica de esto que andamos leyendo ya hace años, es que muchas veces se escriben ensayos y se hacen incluso investigaciones partiendo de la idea de que tiene que contribuir a alguna lucha social o alguna lucha política. Nosotros lo que hemos intentado, más allá de que evidentemente tenemos nuestras propias posiciones políticas, y bueno, creo que ha contribuido de muy buena manera a la investigación que Edu y yo pensemos diferente en muchas cosas. Lo que hemos intentado es no partir de esa intención política, y bueno, esto lleva a la segunda ruptura, que es el tema de lo étnico. El tema de lo étnico es así como bien delicado, porque se suele como combinar los estudios de estratificación social con lo étnico, ¿no? Entonces, lo que hemos tratado de hacer es no vincular lo étnico, porque generalmente esto étnico está articulado a la raza y el color de piel, y no ha sido un tema abordado de una manera apropiada, no en el sentido de que no es que hay que negar que haya racismo en nuestra sociedad, lo podemos encontrar, sino que cuando se trata de estructurar diferencias a nivel macro, aquello que se gestiona en la vida y que se puede apropiar y que tiene repercusiones para las posiciones de clase, no tiene que ver precisamente con la raza, si bien se puede, digamos, estudiar esta vinculación, que Eduardo y yo no la hacemos. Sin embargo, sí tomamos en cuenta el tema cultural, siguiendo, digamos, este lineamiento de Bourdieu de los capitales, pero no tanto aplicando la teoría de Bourdieu, sino tratando de percibir en las personas, en los entrevistados, cuáles son los principios y las apuestas que hacen para diferenciarse y para, bueno, tener, digamos, en palabras cotidianas, una vida mejor, un mejor nivel de vida, qué sé yo, ¿no? Entonces, a partir de esto, por ejemplo, lo cultural está muy remitida a lo que es la educación formal, ¿no? Y bueno, yo creo que uno de los, bueno, no quería hablar de hallazgos, pero de los hallazgos justamente es que esta apuesta por la educación que tienen las familias de obreros, que es así muy fuerte, muy notoria, con el pasar de los años y justamente en sus hijos y sus nietos, no ha sido, digamos, el factor primordial de movilidad, ¿no? En el sentido de que las titulaciones formales muchas veces no encuentran su correlativo en el mercado de trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hemos puesto, sí, respondiendo a tu pregunta, un poco en paréntesis esto de lo étnico, pero dando lugar a lo cultural de otro modo. Me parece interesante y que habría que, yo creo que exponerlo de manera más explícita, es la forma como ustedes han construido los datos para llegar a este trabajo. Una de las cosas que ustedes mencionan es que en la metodología es que están entrando a una perspectiva más cualitativa, ¿no?, sobre la construcción de este tema de la movilidad social. Eso implica todo un proceso de selección, eso implica todo un proceso de clasificación previa a quienes lo han hecho, cómo lo han hecho, y también implica un proceso de ver hasta qué punto eso representa un poquito lo que ustedes estaban planteando como problema. ¿Cómo se ha dado ese proceso de construcción de los datos, de la información, y evidentemente también ligado a la manera, a la forma de abordaje, es decir, lo que convencionalmente entendemos por metodología? Bueno, lo que propusimos fue hacer historias de vida a partir de la metodología de Daniel Berthaud, ¿no? Y él tiene muchos trabajos donde se articulan las historias de vida y los relatos y toda la narrativa de los informantes
con sus posiciones de clase. Entonces, nosotros teníamos el propósito de hacer algo similar, pero no por una decisión, digamos, arbitraria, sino partiendo del hecho de que los datos cuantitativos para el estudio de clases sociales en Bolivia por lo menos son insuficientes, ¿no? Entonces, por otra parte, haciendo el balance del estado de la cuestión, podemos notar que son pocos los estudios sobre estratificación y movilidad social, son realmente pocos, y es en ese sentido también que nuestro libro creemos que es algo nuevo. Y bueno, esto ha llevado a que hagamos una selección de casos, tanto de ferroviarios como de textileros, y en esa selección de casos, que no hace tanto una selección, ¿no? Es como que estas personas mayores, estos abuelitos, varones, mujeres, es como que sí asisten a sus reuniones de jubilados, de sindicatos, etcétera, pero curiosamente no tienen mucha disponibilidad para hablar, entonces nos ha costado, digamos, mucho encontrar personas para que nos sentemos y nos cuenten sus historias de vida, ¿no? Y es a partir de ahí, de esos grandes relatos, no digamos biográficos, sino más bien poniendo énfasis en determinados aspectos de su vida que tienen que ver, por ejemplo, con dónde han vivido, cómo han hecho para conseguir una vivienda, cómo era su familia, cómo era la vida de aquella época, de alguna manera cómo organizaban su tiempo para ir al trabajo, y detalles que tienen que ver también con decisiones importantes, ¿no? Es decir, ¿dónde ponías a tus hijos a estudiar, por ejemplo, ¿no? Había el colegio de la empresa ferroviaria en algunos casos, en otros casos en las textileras también tenían sus colegios, pero después ya con el paso de las generaciones preguntarse ¿y por qué al colegio particular o por qué al colegio fiscal? Ya que habían las posibilidades, ¿no? de elegir, o mayores posibilidades de elegir por lo menos. Entonces, toda esta información ha sido como relatos, tenemos historias de vida muy interesantes, en algunos casos de personas que realmente se conmueven al contar su historia y hechos muy significativos en su familia, que muchas veces se pierden en los estudios cuantitativos, ¿no? de clases sociales. Entonces, estas pequeñas decisiones y pequeños hechos que creo que Goffman, así de los pocos que he estudiado, estas cosas que ocurren en la vida cotidiana, pero que llegan a tener una influencia en la macroestructura social. Y bueno, hemos seguido un procedimiento bastante artesanal, cuidadoso, armando esquemas, subrayando todas las historias, leyéndolas de arriba abajo, y bueno, armando los datos de tal manera que se pueda, digamos, percibir a lo largo del texto estas historias de vida. Y tal vez había algunos problemas más, porque se puso, y la gente que nos escucha debe recordar, en 2019, 2018, se puso de moda hablar del crecimiento de las clases medias en Bolivia. Y claro, el indicador que se tomaba es el ingreso, entonces las familias tienen un ingreso superior a una línea de pobreza per cápita, por lo tanto, bueno, son clases medias. Yo creo que hubo una desmesura en todo eso porque se redujo la idea de clase social a, pues, ¿cuánto ganas? Me parece que era muy poco, porque si dejas de ganarlo, entonces has cambiado de clase. Un comerciante podría estar cambiando de clase cada mes, según cómo le va. Entonces, nosotros tratamos de reconstruir un poco cuál es la experiencia de la clase social, y por eso todo esto que dice Sergio, que involucra las decisiones educativas, las formas de la nupcialidad, cómo se casa la gente, resulta interesante, cómo consigue casa y qué significa la casa para una familia. Pero además, ¿por qué tomar estos dos rubros entre los textileros y los ferroviarios? Hay una literatura que me parece que es muy importante, que se ha trabajado, donde está el trabajo de Llanque para los Camiris Aymaras en Oruro, el trabajo de Carmen Rea para, que se llama Oruro Cholos Totales, una primera versión, luego salió una segunda más completa igual, sobre comerciantes aymaras en Oruro. Y los trabajos de Nico Tassi, por ejemplo, sobre los comerciantes aymaras aquí en La Paz, me parece que muestran estas formas de movilidad, no es que nuestro trabajo sea completamente novedoso. Pero si ves, Giovanni, hay esta consistencia de hablar de los comerciantes aymaras en Oruro, los comerciantes aymaras en La Paz,
que en un tiempo de unos 20, 30 años han amasado, digamos, una cantidad de capital importante. Nosotros pensamos qué es lo que es más discreto, que es menos flashero, que atrae un poco no atrae tanto la atención porque no se expresa, digamos, en cholets, no se expresa en, digamos, las suntuosidades de algunos bailes del gran poder. Porque decíamos, o sea, la gente se mueve en este espacio social, pero no todos se mueven de esta manera tan fantástica como ven Yankee, Rea o Tassi. Entonces pensamos, bueno, habían obreros antes en esta ciudad, antes del neoliberalismo, y el neoliberalismo acabó cerrando las fábricas, pero cerrar las fábricas no significa que las familias dejen de estar ahí. Entonces pensamos, bueno, habían por un lado las fábricas o las empresas estatales, y en este caso por eso tomamos ferrocarriles, que tenían unas condiciones. Los ferrocarriles del Estado tienen unas condiciones de monopolio, de posibilidad de carreras más largas, y una serie de condiciones que nos parecía interesante contrastar con lo que es el rubro de textiles, donde primero vas a tener varias empresas. Antes tenías las grandes Fornos, Oligno, etcétera. Hoy tienes un montón de pequeños talleres donde se da la situación, pero es una situación de muchas empresas en competencia con una presión fuerte sobre el trabajo para conservar la ganancia. Entonces, dos casos que, siendo obreros en ambos casos, la comparación era muy rica. Gente que tenía que trabajar con el esfuerzo físico en la producción de sean prendas de vestir o sea el mantenimiento de las rieles, de los trenes, los maquinistas, etcétera, que a pesar de que compartan muchas cosas, también son muy distintas en otras. Y ahí están los grandes contrastes que van a salir y que la gente va a poder apreciar en el texto cuando pueda verlo. Me parece que es importante en la construcción del objeto que hemos hecho, estas comparaciones entre rubros, cosas en común, cosas contrastantes. Bien, y entrando un poquito también al desarrollo mismo de su trabajo, uno de los temas importantes para la movilidad es la educación. ¿Qué elementos podemos destacar de lo que ustedes han encontrado en esa relación entre la movilidad y la educación en este grupo específico de proletariado o de nietos del proletariado? Es llamativo porque hay un texto que nos ha servido mucho, tal vez no para los fines que quería el autor, pero este texto sobre la historia del movimiento fabril de Luis Oporto, que él hace con el relato de varios dirigentes, nos ha servido porque, por ejemplo, muestra, por un lado, este relato político de la resistencia y la lucha obrera en contra de los patrones, pero al mismo tiempo una acción desde las familias para que los hijos puedan estudiar y ser profesionales y dejen de ser obreros. Y nosotros hemos encontrado algo semejante, mucho esfuerzo de las familias para que mi hijo, para que mi nieto no sea obrero, para que no vaya a las mismas ocupaciones que yo, que pueda tener más prestigio, que sea alguien más importante en la vida. Y bueno, pasaba eso que decía Sergio, algunos con mejores condiciones, la escuela en la ciudad de la ferroviaria, posibilidades de que terminen el bachillerato en escuelas privadas, pero curiosamente, si bien hijos y nietos logran la profesionalización, por ejemplo, hay psicólogos o hay, digamos, gente que ha terminado gastronomía y son chefs, son personas que tienen una situación un poco más frágil, inclusive en términos de clase social, porque el psicólogo, por ejemplo, puede ser alguien que tenga que estar buscándose una materia constantemente en la U, no tiene, algunos semestres no tiene materias, tiene que estar persiguiendo consultorías, y por supuesto, a diferencia de su padre, que tenía jubilación, tenía planes de vivienda, que tenía seguro de salud, el hijo psicólogo consultor, pues no tiene planes de vivienda, no tiene sindicato, no tiene, su jubilación depende de las AFPs, que es una ruleta. Entonces, hay algo muy, muy especial y que en realidad yo creo que da todavía mucho para estudiar, y es
la aspiración de profesionalización existe, se logra, va acompañada, sí, de prestigio, de, bueno, yo ya no soy un obrero manual, me aparto un poco de lo que eran los orígenes de mi familia, pero no significa que realmente tu clase sea más cómoda. Entonces ahí nosotros lo ponemos en el texto, desarrollamos hasta donde nos da la evidencia, pero me parece que hay mucho que ver en cómo se busca dejar de ser un trabajador manual y lo que se consigue no es necesariamente mejor. Y en el texto lo consideramos como una movilidad social horizontal, que desde un punto que tenía ciertos beneficios, ciertas seguridades sociales, te mueves a otro donde tienes más prestigio o no tienes el estigma de ser un obrero, pero realmente no has ganado tanto en términos materiales. Sí, en términos de prestigio, uno podría pensar que quizás ahí hay alguna compensación o una expectativa de que eso mejorará en el futuro, pero realmente una de las cosas que queda del texto es hay una especie de desconexión entre el mercado laboral que tenemos y la formación que se está haciendo de los estudiantes, una cosa que es más amplia de lo que podemos abordar nosotros, pero que es un problema vigente. Sergio, sí, es algo que lo interesante también aquí es que algunos de los informantes, por lo menos, se cuestionan eso, ¿no? Es decir, un poco, tal vez, en su época, viendo que quizás ser obrero no es el mejor oficio, pero ya viéndolo en retrospectiva, hay como una visión de que, bueno, mis hijos, mis nietos están bueno, particularmente los que no han podido heredar el mismo oficio o la misma profesión, están en una situación laboral que dependen mucho de qué puede ocurrir en el mercado y bueno, lo que hoy en día tenemos, que me parece es un ámbito, un tema por lo menos que podemos investigar, es esto de los consultores, ¿no? Es decir, antes, como decía Edu, tenían, si bien eran obreros, tenían un salario fijo, aportaban al sistema de pensiones, tenían seguro de salud, etcétera, y hoy en día los consultores están un poco al aire. Ya no son las consultorías que, bueno, creo que hay un mito, ¿no? De que en las consultorías se paga mucho, y hay muchos consultores que han sido, por ejemplo, en las universidades privadas contratan como consultores, y que si por dar una materia, la universidad te exige factura, por ejemplo, ¿no? Entonces, factura, no tienes aguinaldo, no tienes aportes, no tienes nada, entonces los propios informantes se cuestionan, ¿no? Nosotros estamos en hemos apostado por la educación y bueno, ¿qué está pasando ahora, no? Sería el tema de la flexibilización laboral, digamos, ¿no? Ahora, otro componente, ya entrando al marco de la movilidad social, tiene que ver con las estrategias matrimoniales. ¿Qué elementos ahí podemos destacar en esa movilidad que han tenido, en este caso, las personas con las que ustedes han podido desarrollar su trabajo? Primero, una estrategia de las familias para buscar que los hijos se casen con alguien que no sea del mismo nicho obrero. Entonces, de nuevo, algo que cuestiona estas barreras infranqueables de la que habla alguna literatura un poco más antigua entre las clases. Yo recuerdo algún caso que está narrado en el libro de una nieta de un ferroviario que cuando estaba llegando a la promoción, su mamá la cambia de colegio para que estudie inglés, para que en el colegio privado aprenda inglés y sea un atributo más que tenga en su vida profesional. Pero esta informante nos cuenta que en el día a día ella se daba cuenta que en realidad lo que quería la mamá es que ya no estudie en el colegio fiscal, donde estaba rodeada de vendedores. Entonces, claro, ahí la mamá había adoptado una estrategia de yo quiero alejarme de los vendedores porque no son ni tan prestigiosos, no es una cosa que lleve las marcas del abolengo ni del prestigio. La pongo en el colegio particular y un poco a ver que se relacione con otra gente.
Y algo semejante ha visto Pablo Barriga en su etnografía sobre las clases pudientes en Sucre. Muchas veces la selección de escuelas y de universidades se hace menos pensando en que son buenas, de que te dan una educación, una formación sólida en alguna disciplina, sino porque te juntas con personas que son contactos laborales, son contactos para ver de armar empresas luego o de entrar a algún negocio, pero también contactos matrimoniales. Ahora, estos despliegues, digamos, estos intentos de casarse hacia arriba, diría, por decirlo ahora mal y pronto, muestran una cosa que es muy, muy diversa. Primero, sí algunos casos de gente que se casa, digamos, dentro de comunidades de migrantes parecidas, pero también mucho matrimonio entre gente de Occidente con gente de Oriente, gente de La Paz, Cochabamba, Oruro con gente del sur, de Tarija, del Chaco, etcétera, que muestra más bien un mercado matrimonial dinámico. Es un tema que me parece que ha sido poco estudiado en Bolivia todavía, y bueno, habrá que ver si estas cosas que hemos visto nosotros de mucha dinamicidad, de poder casarse, no dentro de los barrios de obreros, no dentro de las escuelas de obreros, sino en espacios donde hay un poco más de fluidez en la universidad, en el trabajo, se replican a un nivel mayor, no solamente entre estos obreros. Entonces, bueno, como varias de las cosas que me parecen interesantes del libro, deja también como muchas preguntas, muchas cosas para contrastar, para ver hasta dónde la alta fluidez, la dinamicidad que hemos visto en nosotros se replica para, por ejemplo, hoy en talleres textiles del Alto, digamos. Bien, bueno, quisiera también aprovechar para incorporar una reflexión que ustedes tienen, ¿no? Sobre todo que llama la atención muchísimo sobre esta idea de abigarrado de Zabaleta, que evidentemente sugieren ustedes que ya no es operativa. Me parece que eso es súper interesante para el debate. En el siguiente sentido, en el sentido que también un poco, por lo que estoy escuchando aquí ya a ustedes, su justificación, implica de qué manera están viendo la estructura social, ¿no ve? Ya no es una estructura compartimentada, vamos a decir así, sino es una estructura que tiende a ser más o menos homogénea, entiendo así. ¿Cómo reflexionarían este asunto? O sea, hay modificaciones, evidentemente todo el mundo puede decir que Bolivia no es la misma de antes, ese no es un argumento, pero debe haber un argumento más claro y preciso para mostrar que esas barreras en teoría se están empezando a romper. ¿O cómo reflexionarían ese asunto que ustedes lo han mencionado en la parte, me imagino, introductoria del texto, pero que es interesante porque creo que genera un debate que habría que indagarlo y seguirlo adelante, no solamente a través de elementos teóricos, sino también a partir de investigaciones concretas? ¿Quién quiere? Cualquiera de los dos. Claro, no, tiene razón. Ir en contra de la idea del abigarramiento no se resuelve por decir, ha pasado el tiempo. No es solamente que cuando Zabaleta se remite a D'Alence o a Mitre, simplemente haya quedado como vieja historia. Lo que creemos nosotros es que estas descripciones que encontramos en D'Alence, en Pentland, por ejemplo, que está en la Biblioteca del Bicentenario, o en el informe sobre la riqueza de Bolivia que le escribe el aldeano, este anónimo, efectivamente se parece más a lo que Zabaleta describe como esta falta de conexión entre dos modos de producción distintos sin que uno llegue a calificar al otro, sin que llegue a subordinarlo. Entonces, coexisten, tienen zonas de fricción y de intercambio, pero mantienen una autonomía. Ahí está, digamos, el abigarramiento zabaletiano. Pero a mí me parece que hay, en realidad habían elementos ya hace algunos 20 años para cuestionar la vigencia del abigarramiento, donde se ve los trabajos de economía étnica de alguien como Olivia Harris, de alguien como el mismo Tristan Platt, que tiene su propia idea de cómo negocian las comunidades y el Estado, o los trabajos más recientes, por ejemplo, el trabajo de Alison Spedding, que muestra
en su primer texto del 94 en Huacho Huacho, lo que eran las comunidades cocaleras en los yungas y lo que son hoy en día, que han desplazado a las élites de pueblo en Chulumani, me parece que muestran eso, una ampliación de las esferas comerciales en las que, por ejemplo, se mete uno al mercado. No quiero decir que sea ni en condiciones justas, ni en condiciones equilibradas, sino más bien es en condiciones de mucha pugna, pero sirven para crear una conexión entre lo que era la economía de subsistencia, digamos, con una economía de distribución y circulación más amplia. Y este crecimiento de esferas mercantiles me parece que se ha intensificado en el último tiempo. Una de las experiencias que yo tengo en campo ha sido en una zona indígena de Guarayos, donde los guarayos estaban como más peleando, sí, por su territorio, pero al mismo tiempo metidos en ver cómo le sacaban el mayor crédito a las madereras. Meterse ellos mismos de trabajadores, tratar de hacer algunas empresas o negocios de apoyo o de extracción, y pues muy metidos en el asunto. Entonces yo creo que uno junta un montón de evidencias y esta idea de la separación entre modos de producción cada vez ha ido cediendo a una penetración más fuerte del capitalismo, que significa también una penetración de los modos de explotación. Pero frente a una situación de hacienda o de dependencia económica respecto de patrones que no responden por nada, el mercado no es una salida ni democrática ni justa, pero es menos sanguinaria que la explotación directa de los trabajos semi-esclavistas. Y digo esclavistas en un sentido un poco laxo, digamos, no es el mejor término para las relaciones que existen en el país. Entonces, creemos que estas cosas que han pasado llevan a cuestionar si estas separaciones, estas ideas de las que hablamos con Zavaleta, que creo que han servido para explicar muchas cosas, no necesariamente aplican para explicar hoy en día. Claro, si fuéramos a extrapolar, diríamos que hay un tipo de movilidad social que constituye una homogeneidad social. Podría irse por ese lado el razonamiento. Bueno, como hipótesis, obviamente, ¿no? Porque el trabajo tiene, y ahorita vamos a hablar de algunas limitaciones desde el punto de vista de ustedes, ¿no? Sí, yo diría que se parte de dos puntos distintos, ¿no? Es decir, el enfoque de Zavaleta es histórico, es teórico, es decir, parte, digamos, por lo que puedo entender, de la historia, ¿no? Y es, digamos, en la diacronía de la historia de Bolivia es que llega a formular esto del abigarramiento social. Sin embargo, por lo menos yo desde que he comenzado a estudiar sociología me preguntaba, ¿no? Y esto de la sociedad abigarrada, ¿es adjetivo o es sustantivo, ¿no? Y bueno, si partes del punto de vista, del punto de partida, perdón, del que hemos comenzado nosotros, te das cuenta que esa idea de sociedad abigarrada no es quizás muy operativa para comenzar un estudio de estratificación de clases cualitativo y en el presente. Entonces, claro, cuando nosotros entrevistamos a los informantes y nos cuentan sus historias de vida, ellos arman su presente en retrospectiva, ¿no? Y, bueno, le dan su propio sentido a sus historias y a su familia. Entonces, nosotros hemos tenido como referencias el modelo teórico de Bourdieu de las clases sociales, articulado a la metodología de Daniel Berthaud. Entonces, claro, es lo que decía hace un momento, nos preguntándonos también por a partir de qué se diferencian los sujetos dentro de la sociedad y cómo la apropiación desigual de los recursos es lo que da lugar a diferentes posiciones dentro de ese espacio social, ¿no? Y en ese sentido, justamente tomando en cuenta también esta ampliación de los mecanismos de mercado que mencionaba Edu, es que podemos quizás a concebir un espacio social del que
no necesariamente tenemos que hacer referencia a los modos de producción, sino quizás a esta ampliación de la lógica de mercado dentro de la cual, si bien hay familias y hay personas que satisfacen sus necesidades o consumen, puede ser mediante el mercado o mediante el Estado, ¿no? Entonces, se configura, me parece, una estructura social distinta a partir de ese comienzo investigativo empírico y tomando en cuenta la historia más como contextos que han condicionado las decisiones que han tomado estos fabriles y estos ferroviarios. Bien, un poquito para ir cerrando, me parece interesante también que se pueda explicar las limitaciones en doble sentido para los dos. Uno, desde el punto de vista de su investigación misma, ¿no? Que puede servir a futuro para que otros puedan tomar esas limitaciones y emprender un trabajo de investigación empírico. Y dos, me parece interesante también que puedan reflexionar las limitaciones que hay en Bolivia, ya lo han mencionado, pero tal vez explicar un poco mejor sobre los estudios sobre estratificación social y movilidad social en Bolivia. Ya, bueno, yo creo que este es un estudio, tenemos, si no me equivoco, 18 historias de vida, o 19, y bueno, es un estudio que profundiza en cada caso, en cada historia de vida, y en ese sentido, una de las limitaciones es que los resultados que se pueden hallar en esta investigación no son generalizables al conjunto de la sociedad, sino dicen mucho de cada caso y bueno, de esa pequeña generalidad que se puede encontrar en el conjunto de casos, ¿no? Entonces, claro, Daniel Bertó justamente advertía que esta metodología de las historias de vida tiene esta limitación que acabo de mencionar, pero tiene la virtud también de achicar esas dos dimensiones que conocemos los sociólogos, que son de lo microsocial y lo macrosocial, que no son fácilmente articulables, pero por lo menos según Daniel Bertó y las personas con las que trabaja, es como una de las facultades de este método, ¿no? Pero después tiene la virtud otro tipo de limitaciones, no sé, te paso ahora. Uno de los mayores riesgos en estas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con chocar, digamos, con alguna idea de Zabaleta, es el malentendido que puede surgir sobre nosotros postulando de que ya somos una sociedad meritocrática de individuos con libertades sociales y mercantiles y tal. En definitiva, no. Es, digamos, una primera advertencia. Y es como que se ve en el texto cómo juegan distintas cosas. Juega la educación, juegan las condiciones de mercado de los rubros laborales que vemos, juegan las familias, las matrimonialidades, etc. Y me parece que una de las cosas que está buena en el trabajo es esa pluralidad de elementos, esas varias facetas de un proceso de movilidad. Pero creo que el trabajo nos ha llevado hasta una puerta de algo más grande, que es justamente cómo medir, cómo describir y cómo desarrollar la fuerza de esas desigualdades. Todo esto que hablamos, por ejemplo, del sistema educativo, sí, la gente le apuesta a la educación, trata de educarse, se profesionaliza, tiene éxitos relativos con esa profesionalización, pero para otros esa profesionalización significa seguir accediendo a las gerencias de bancos, de las empresas, de las aseguradoras, etc. Sigue habiendo formas de conservación del privilegio, de separación de los grupos. Salir bachiller no es lo mismo para todos. Para algunos significa sí promesas o reproducción de condiciones de privilegio, pero para otros no. Entonces, una de las cosas que creo que quedan es, pues, eso, ¿cuáles son esas brechas? Si vemos los mercados matrimoniales de, por ejemplo, agroindustriales y empresarios en el Oriente, seguramente serán distintos y habrán algunas brechas, como cuando te decía que la gente se casa
con alguna dinamicidad, me parece que tengo que resaltar que se casa con clases próximas, cercanos, digamos. Los obreros pueden casarse con artesanos, con comerciantes pequeños, no son grupos cerrados, pero en definitiva, lo que decía Felipe Quispe en ese sentido es cierto. Su hijo no va a casarse con la hija de María Pando o con gente importante de los medios o de las empresas. Esos detalles, cómo se casa, dónde se estudia, me parece que siguen siendo relevantes y que hay que profundizar en esa comprensión, un poco rompiendo con la idea de que son mundos completamente separados. Me parece que más bien las fronteras es lo que hay que analizar con mayor profundidad ahora. Y bueno, lo que estaba al principio de este texto, que es el problema de los datos en Bolivia, sigue siendo vigente. Ojalá algún cacho en alguna vinculación, en algún círculo virtuoso entre, por ejemplo, el CIS y la carrera de sociología de la UMSA o la de la UPEA, se puedan hacer como planes más grandes de mediciones que sirvan para entender más La Paz, el Alto, el país, en fin. Bien, para terminar, quisiera más bien que ustedes puedan invitar a los que nos están mirando y un poquito decirles cuál sería la importancia, los aportes que está teniendo este texto, para que las personas que están desde el punto de vista de la gente que quiere conocer, pero también desde el punto de vista de la gente que quiere investigar, cuáles serían los elementos importantes, sugeribles, sugerentes, aparte de lo que hemos escuchado nosotros aquí, para que puedan animarse a leer, porque uno de los temas creo yo también fundamentales es que no solamente se trata de producir conocimiento, sino también de construir una población que sea capaz de poder digerirlos, traducirlos y comprenderlos en función, obviamente, de sus propios códigos. Pero eso creo que es una labor fundamental también de un centro de investigación, ¿no? Aparte de producir y promocionar gente que puede escribir textos con mucha capacidad, también es importante saber qué es lo que la gente puede apropiarse de eso, y eso es fundamental. Entonces, pensando en ese sentido, pensando en esa orientación, ¿qué ustedes podrían decirle a las personas que nos están mirando ahorita? ¿Quién se anima? Esta es en general una investigación que, seguramente una gran mayoría no nos conoce a Edu y a mí, pero está hecha con toda la idea y todas las ganas de aportar al conocimiento en un tema clásico para la sociología, que es el de las clases sociales, pero me parece que lo interesante y lo novedoso que pueden encontrar en este libro es que no se van a encontrar con números o con arbitrariedades estadísticas, sino más bien se van a encontrar con palabras, se van a encontrar con relatos, con historias de vida, y esperamos haber tenido la habilidad de que esas historias de vida se hayan tejido de tal manera que para quienes les interesa la sociología encuentren datos y encuentren interpretaciones sociológicas, es decir, si bien nosotros hemos querido tener una información empírica muy buena y muy amplia, esperamos haber tenido el cuidado de haber utilizado la teoría de forma apropiada. Y bueno, es un libro, me parece, sobre clases sociales, cómo particularmente las familias de ferroviarios y obreros se han desplazado en el espacio social a lo largo de alrededor de 5 o 6 décadas. Y bueno, en ese sentido se van a encontrar con algo nuevo. Y bueno, creo que este enfoque que hemos tenido nosotros, que como decía en un principio, no buscamos hacer política, lo que buscamos es hacer sociología, hacer investigación y contribuir de alguna manera. Y este libro, ojalá, eso esperamos nosotros, sea como un pequeño aporte para conocer mejor la sociedad boliviana. Ahora, claro, Sergio, dices que sí, efectivamente, las historias singulares de las personas, me parece que son atractivas, es como leer la vida de otras personas a través de las décadas, pero también creo que lo interesante es que las mismas personas pueden
ver su propia experiencia a través de ese prisma, entender de dónde vienen sus abuelos, dónde estaban sus padres en ciertos momentos críticos, digamos, de nuestra historia. Entonces me parece que también tiene una entrada que puede ser potable por el lado de la propia experiencia. Uno puede contrastar su propia experiencia con las cosas que están en el texto. Yo quería aprovechar también de reiterar nuestro agradecimiento contigo, Giovanni, con el Centro de Investigaciones Sociales, con la lectora que el Centro de Investigaciones Sociales puso para el seguimiento de este trabajo, que es Alison Spedding, que no solo es una lectora implacable, sino también inmisericordia, que nos ha evitado un montón de lagunas, de errores, nos ha permitido precisar el trabajo. Y colegas aquí en el Centro de Investigaciones Sociales, en Sociología de San Andrés, y pues nuestras familias, amigos. Al final de cuentas, es un texto que se nutre mucho de la generosidad de personas como tú, que nos han echado la mano en algunos momentos del diseño, de la investigación o ya de la edición y la publicación. No, muchísimas gracias, y a todos les vuelvo a recordar que este texto va a estar colgado digital, ya que estamos en la era digital, así que van a poder acceder, pero a partir del siguiente mes lo vamos a tener en físico. Muchísimas gracias, Sergio, por la amabilidad de Giovanni, venir. por todo. Muchísimas gracias, Eduardo, por todo esto, así que los esperamos a todos en una próxima presentación y hasta la próxima.